buenas noches y bienvenidos otro martes más a Hay que ver lo que hay que oír. Desde casa no se nota, pero estamos en una auténtica nevera. No, noche, ya no. Son las 9:30 en directo, bueno, 21:31 de la noche. 21:31 en directo. Y tendremos en directo a Carlos Castillo. Carlos Castillo. Vicesecretario de Empleo del PP de la provincia de Alicante y concejal de Empleo. Bueno, luego lo tendremos y nos va a contar enseguida. También vamos a tener a Carmen Ibars y Elena Berenguer, que nos van a hablar del proyecto La Peluca de Luca. Eso la vamos a tener aquí también para que nos expliquen en qué consiste. Y saludamos a Chuse. Creo que tenemos también a Chuse ahí en los cielos, ¿verdad? En los cielos. En los cielos. Por lo buena que soy. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos. Bueno, como siempre, recordarles a todos que nos escriban todo lo que quieran, todas las preguntas o comentarios o lo que ellos quieran, al Twitter @hayquever_, o en Facebook, al Facebook de Hay que ver lo que hay que oír, donde ellos quieran. Muy bien. Estupendo. ¿Vale? ¿Qué tal te ha ido esta semana? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta te veo. Venga, luego os veo allí, ¿eh? Venga. Adiós, hasta ahora. Hasta luego. Antes de empezar con la entrevista, sí me gustaría aprovechar el programa para decir que el lunes empieza Esto es cosa tuya, venga. La línea roja. No, chico, también puedes promocionar y estar aquí atento. Marco empieza el lunes el nuevo programa de Información TV, La Línea Roja, y bueno, ¿vas a contar algo? Sí, a ver. En directo también, de lunes a jueves, de 2 de la tarde a 3. Y súper atentos porque vamos a analizar la actualidad política. Yo voy a estar muy atento. Que hay mucho que analizar. Y ahora sí vamos ya con la entrevista de la semana. Y ahora ya sí, tenemos sentado a Carlos Castillo, concejal de Empleo y vicesecretario de Empleo del PP de la provincia de Alicante. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Vaya cargos, vaya cargos. Bueno, vamos a hablar contigo de muchas cosas. De emprendedurismo, de Sonia Castedo, de empleo juvenil, de José Ciscar y Isabel Bonich, que estuvieron aquí, y su futuro. Pero antes, ¿quién es Carlos Castillo? Ale, la primera. ¿Cómo te definirías? Bueno, yo no dedico tiempo a definirme, porque tampoco tengo mucho tiempo para estas cosas, pero yo creo que las personas que me conocen sí que me definen o me trasladan, que soy una persona sencilla, que soy una persona muy trabajadora, le pongo mucha pasión a las cosas que hago y dicen también de mí que suelo contagiar esa pasión, esa ilusión por el trabajo o en las cosas que hago a las personas que me rodean y están conmigo. ¿Por qué decidiste meterte en política, con la que está cayendo? Pues decidí meterme en política porque acepté la invitación que en ese momento me hizo Sonia Castedo para involucrarme en su equipo, porque me hizo mucha ilusión poder trabajar para mi ciudad, porque entendí que en ese momento de mi vida y con una cierta trayectoria profesional y empresarial detrás, se daban las condiciones para poder comprometerme con seriedad en un proyecto que me parecía importantísimo, me parecía fundamental para la ciudad en ese momento y no me arrepiento en absoluto. Yo creo que esto de ser políticos, esta vocación política, en alguna medida la llevamos todos dentro, ¿no? Si nos interesan las cosas de los demás, ¿no? Y fue un buen momento, entendí, para desarrollarla y habida cuenta de lo que está sucediendo, de los grandes retos que tiene por delante este país y desde luego esta ciudad, pues cada día estoy más convencido de que puedo seguir aportando cosas. O sea que sí que ha merecido la pena. Sin lugar a dudas. Hay cosas que las habría hecho de otra manera, porque ya estamos terminando la legislatura. ¿Qué balance haces? Bueno, yo creo que en toda experiencia en la vida tienes una fase de aprendizaje. Cuando llegas a algo tan distinto como el sector privado, bueno, con muchas coincidencias en muchos aspectos, ¿no? Pero desde luego son ámbitos diferentes. El ámbito de la administración pública exige un conocimiento, el desarrollar una serie de habilidades, aprender a desenvolverte en ese entorno y al final pues empiezas a controlar un poco tu trabajo, empiezas a controlar mejor a tu equipo, afinas mejor en el diagnóstico a la hora de determinar los problemas, determinar las prioridades y yo creo que ahora como tengo una mayor perspectiva, una mejor perspectiva de las cosas, pues francamente me siento más útil, ¿no? Pero yo creo que eso le sucede a cualquiera en cualquier organización o en cualquier ámbito. Y tú, bueno, sabemos, Carlos, que como bien has dicho, tú te has dedicado al ámbito privado y ahora te dedicas a la política. ¿Crees en la profesionalización de la política como tal?
No crees en ella. Yo creo, lo he expresado así alguna vez y yo creo que eso explica bien mi manera de entender esto. Yo creo que en la vida se es algo, se es periodista, se es abogado, se es empresario, se es cirujano, se es comerciante, pero se está en determinados puestos. Se está de presidente de una organización, de un colectivo, de una comunidad de propietarios o se está en política durante un tiempo. ¿Cuánto? Yo creo que esa interinidad la define sobre todo la eficacia y la calidad de tu trabajo. Yo creo que no hay que ponerle fecha de caducidad a las personas cuando están al frente de una responsabilidad. Yo creo que eso lo decide, en primer lugar, el trabajo que desempeñas y, en segundo lugar, la confianza que luego depositan en ti los demás a la hora de valorar tu trabajo. Bueno, Carlos Castillo llega a la alcaldía, suponemos. ¿Qué 3 medidas tomaría? Así, 3. Bueno, vamos a ver. Así, algo de pronto. Que Carlos Castillo tiene la oportunidad de seguir trabajando por Alicante, por su ciudad. Bien, pues para mí las 3 medidas serían las 70 medidas o los 70 proyectos que contempla un plan estratégico de desarrollo económico de la ciudad de Alicante que hemos elaborado con el horizonte puesto en el año 2020 y que es todo un programa, un ambicioso programa de despegue económico y que aborda muchos aspectos de la ciudad. Por lo tanto, para mí nunca serían 3 medidas, sino cuando menos 70. Vale, y dentro de esas 70, 3 así concretas, especiales o que sean estrella, que tengáis... Que necesite la ciudad. Exacto. Bueno, vamos a ver. Para mí es muy importante, tal y como yo lo veo, potenciar al máximo el nivel de exposición internacional de la ciudad de Alicante. Yo creo que las ciudades, además de los países, también ejercen yo lo llamo competitividad, ¿no? Quizá porque tengo muy interiorizado este espíritu competitivo de las empresas, ¿no? Pero yo creo que las ciudades pelean por atraer turismo, por atraer inversión, por ganar en posicionamiento en determinadas cuestiones. Por lo tanto, para mí uno de los retos en los que seguir trabajando, porque ya estamos haciendo cosas, es que Alicante sea mucho más internacional y que aproveche toda esa dimensión. El segundo reto para mí es que, precisamente por eso, porque estemos más expuestos y seamos más atractivos, sobre todo de cara a atraer inversión y oportunidades de trabajo, el segundo gran reto para mí es el empleo en la ciudad. Yo creo que ahí tenemos todavía pues una gran necesidad, ¿no? La mayor o la más importante de las demandas de los ciudadanos en este momento es encontrar una salida profesional, los jóvenes y los no tan jóvenes. ¿Crees que se destina suficiente dinero al empleo desde el Ayuntamiento de Alicante? ¿O se podría destinar un poco más? Creo que ojalá tuviéramos más recursos para poder destinar más dinero a apoyar esto, sin duda alguna. ¿Pero crees que se debería aportar más de lo que se aporta? ¿Que se podría rascar de otro sitio para ponerlo en el empleo? Que al final una cosa es que creo que debería tener una mayor dotación presupuestaria y otra cosa es que yo entienda perfectamente las limitaciones y las posibilidades que tenemos. Con el dinero que tenemos no se puede invertir más en empleo. Con el dinero que tenemos yo y mi equipo hacemos todo lo que podemos y además hemos descubierto que hay otros recursos que no dependen exclusivamente de la capacidad de generación de recursos del propio ayuntamiento y estamos, como sabéis, trabajando pues mucho en esa línea, en particular fondos europeos. Los instrumentos de financiación de los que dispone la Unión Europea están también al alcance de las ciudades y sobre todo para políticas de desarrollo económico y de empleo. Gracias a eso, el presupuesto de la Agencia Local de Desarrollo que estoy ejecutando no es solo la aportación que nos hace el Ayuntamiento o otros recursos que obtenemos directamente. Nosotros hemos aportado ya, estamos gestionando una línea de 700.000 euros que nos ha aportado el Ministerio de Industria y un fondo FEDER a través de la Escuela de Organización Industrial y ahí nosotros solo aportamos un 5% y todo el beneficio de todo ese trabajo, de toda esa inversión se queda en Alicante y ya tenemos preasignado una línea de alrededor de 3 millones de euros para ejecutar los próximos años. ¿Te has planteado alguna vez ser el candidato a la alcaldía de Alicante? No, no me lo he planteado. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza? No me lo he planteado porque nos hemos impuesto todos, y yo el primero, la disciplina de nuestro trabajo. Yo creo que en este momento... Bueno, se puede trabajar también desde la alcaldía. Claro. Yo me quedo con lo siguiente, algo que ya han dicho los órganos de dirección de mi partido, en particular Pepe Ciscar, el presidente provincial. La candidatura que va a elaborar el Partido Popular no va a defraudar las expectativas de nadie. Eso es súper político, está súper bien. No, bueno, pero es político, pero ahí yo voy a confesar
que, ya que el partido parece que va a hacer un Dream Team, que va a hacer el equipo ideal de personas que va a lanzar en esa candidatura para trabajar por su ciudad, yo, obviamente, pues me gustaría estar en ese equipo. Pero por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla, porque creo que hay todavía muchos proyectos, muchas cosas por hacer, y creo, honestamente, que parte de lo que sé, mi manera de interpretar los problemas y mi capacidad para gestionar los recursos, creo que pueden ser adecuados a ese proyecto que entendemos necesita la ciudad. ¿De número 1? ¿En qué posición? En la que nos diga el entrenador. Pero te gusta. Pero te gusta. En la que nos diga el entrenador. Sí te gustaría, sí te gustaría. Se te pone una sonrisita que sí te gustaría. La sonrisa responde a ese afán que tenéis por despejar quién va a ser el 1, el 2, el 3. Yo entiendo que ahora vivimos un momento de cierta incertidumbre y es el momento del juego de las quinielas. Además, en este país nos gusta hacer porras de todos y quinielas de todos y hay nombres y tal. Pero de verdad que yo tengo tan claro que estas cosas, primero, nos distraen de lo que tenemos que hacer, restan y no aportan absolutamente nada al ciudadano en este momento, más allá del morbo de estas cuestiones. Y aquí lo que queremos es, y nuestra aspiración es, ganar las elecciones en la próxima convocatoria electoral, las elecciones en esta ciudad. Queremos que el Partido Popular siga gobernando y liderando el futuro de esta ciudad. Y para eso, insisto, hablar de candidaturas o de candidatos o de números resta, no suma. Y yo no estoy en eso. Y si el partido te dice, mira, Carlos Castillo, queremos que vayas de número 1, ¿aceptas? Bueno, o dices al partido, mira, no me meto yo en eso. No me meto en eso. No me metáis en eso. Pues estuvo Isabel Bonich aquí hace un par de semanas, le preguntamos por la posible candidatura de Carlos Castillo y esto es lo que dijo. ¿Qué le parece Carlos Castillo? Me parece una persona magnífica, una persona muy educada, muy competente, muy comprometida. ¿Estaría bien que fuera candidato, por ejemplo? Puede ser él o cualquier otra persona. Tenemos mucha cantera y eso no lo pueden decir todos los partidos. ¿Lo pondría usted como candidato? Bueno, los candidatos se decidirán, se está trabajando a finales, como hemos dicho, a finales de este año y principios de 2015, pero afortunadamente, y ese no es el problema del Partido Popular, tenemos muchos candidatos. ¿Y es una de las apuestas? Es una más de las tantas que hay. Una más. No hay manera, chicos, no hay manera. ¿Cómo os escurrís, ¿Cómo os escurrís? Bueno, ¿qué le parecen las palabras de la...? Bastante claro. Bueno, eres una de las apuestas. Exacto, eso es lo que te íbamos a decir. Eso de las apuestas, ¿qué te parece? O sea, sí que estás en las quinielas. Sí que estás en las quinielas, estas quinielas que hemos dicho. Bueno, que la coordinadora general regional de tu partido claro. Te considere es siempre halagador, evidentemente. Pero lo he dicho también muy claramente, yo creo que el partido obrará con inteligencia, lo ha hecho siempre a la hora de definir sus candidaturas para cualquiera de sus comicios. Creo que va a hacer una candidatura inteligente, con independencia de los nombres, ¿no? Confirmo lo que dice, yo creo que el Partido Popular tiene la gran fortuna de tener a mucha gente como afiliados o como simpatizantes, gente de mucha valía y mucha preparación y con capacidad suficiente como para poder presentar un equipo, insisto, no lo niego, que me gustaría estar, como no me gustaría estar, si es que me gusta trabajar por mi ciudad y por sus proyectos. La pregunta es si volvemos a ello. Creo que está suficientemente contestado. Hay buena cantera y yo creo que el partido no va a tener muchas dificultades a la hora de configurar esa cantera. Bueno, si llegas a la alcaldía te esperamos en Hay que ver lo que hay que oír, ¿eh? También habló José Ciscar, vamos a verlo, de Carlos Castillo. ¿Qué suena? Carlos Castillo, actual concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Pues Carlos es un concejal con una enorme preparación que está haciendo también las cosas muy bien desde su concejalía. Creo que su gestión está siendo muy valorada por los ciudadanos. Es una persona que tiene unos conocimientos en materia económica, de empresa, de empleo muy importantes. De hecho, yo, que no lo conocía, cuando accedí en julio de 2012 a la presidencia provincial, lo vi enseguida y lo incorporé como vicesecretario de Economía y Empleo al Comité Ejecutivo Provincial, porque enseguida vi que era una persona muy válida y lo es, pero tengo que decir lo mismo, no hay candidatos. Bueno, ¿y qué valoración haces? Vemos que los que mandan en el PP te tienen bastante aprecio. Bueno, el sentimiento es recíproco, pero yo de verdad también presumo de trabajar con un equipo extraordinario
Pepe es un gran líder en el partido, yo le agradecí, le sigo agradeciendo que confiara en mí la responsabilidad, la vicesecretaría de Economía y Empleo del partido y desde luego es cierto, he dedicado pues casi 20 años de mi vida profesional al mundo de la empresa y parte también al mundo de la abogacía, he ejercido como laboralista y creo que pues ese terreno pues creo que lo conozco. Además he estado en organizaciones que me han permitido también tener un conocimiento más profundo de la realidad económica de la provincia y bueno, pues si el partido y el presidente considera que puedo aportar, oye, yo José Ciscar es un contrincante menos porque dijo que bajo ningún concepto se presentaba. Él sí fue tajante, dijo, yo no quiero ser alcalde. Pero también habló de otro de los candidatos que suenan para sustituir a Sonia Castedo de cara a las próximas elecciones. Fue Asunción Sánchez Zaplana, vamos a verlo. Nombres sobre la mesa, ¿hay alguno? En estos momentos no hay ninguno. Le planteo yo algunos de los que suenan. Asunción Sánchez Zaplana era concejala en el Ayuntamiento de Alicante, compañera suya en Valencia. Suena como una posible, ¿cómo la ve? Pues yo la veo como una excelente consellera, que está haciendo un gran trabajo, que en estos momentos está centrado en lo que tiene que estar, que es en la Consellería de Bienestar Social. ¿Qué le parecería Asunción Sánchez Zaplana? Me parecería estupenda, porque yo he tenido la suerte de compartir equipo de gobierno con ella, como concejala. Tengo un magnífico recuerdo de la etapa que compartí, aquellos pues, prácticamente un año y pico, porque además fue una persona que a mí me ayudó bastante a desenvolverme al principio en este nuevo hábitat en el ayuntamiento y en mis funciones como concejal. Creo que lo hacía muy bien como concejal, creo que lo está haciendo extraordinariamente bien como consellera en un momento particularmente difícil y la verdad es que trabajar con Asunción Sánchez Zaplana en cualquier responsabilidad que el partido nos encomiende es una auténtica gozada, porque es una persona accesible, cercana y es estupenda para trabajar. Es curioso porque de Asunción Sánchez Zaplana nadie habla mal. Ni el Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, ningún partido habla mal de Sánchez Zaplana. Curioso. ¿Le gusta más que Carlos Mazón, por ejemplo? Claro. Por una razón tan evidente como la que te acabo de decir. Yo he trabajado con Asunción Sánchez Zaplana y aunque conozco a Carlos Mazón, apenas si tengo relación con él, pues hombre, no tengo un criterio en absoluto porque no he compartido en ese sentido, no tengo criterio. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Antes de hablar de Sonia Castedo, que lo haremos porque es inevitable, queremos hablar de empleo, la que tenemos aquí. Entonces, los escasos puestos de trabajo que se están creando son temporales y los sueldos son ínfimos. No lo decimos nosotros, lo dicen los sindicatos. ¿Qué te parece esta valoración que se hace? Eso por un lado, y luego, ¿qué medidas se podrían tomar para poder impulsar más el empleo todavía en la ciudad de Alicante? Bien. Se va creando empleo y esa es la mejor noticia que podemos dar los políticos que tenemos responsabilidades en el ámbito del empleo. En este periodo, en estos casi 4 años ya, hemos asistido a lo peor de la crisis. La crisis empieza, como todos sabemos, a finales del 2007-2008, tiene una caída muy importante, tenemos una recesión muy importante en el año 2009, luego hay una breve recuperación, pero volvemos a caer. Y lo más dramático en términos de desempleo en esta ciudad lo hemos vivido en febrero del 2013, que yo recuerdo unas cifras por encima de 40.000 desempleados que eran absolutamente traumáticas. Pero esto ha empezado a cambiar. Desde entonces hasta ahora, esta ciudad ha descendido sus cifras de desempleados en torno a 4.000 y pico, 5.000 personas. Y además esto se ha convertido ya en una constante. Hay meses donde tenemos una evolución más positiva del empleo y hay veces, por cuestiones de estacionalidad, observamos un retroceso. Se va creando empleo. Ahora bien, los sindicatos siempre están con ese discurso. El empleo que se crea es precario, es de mala calidad. Bueno, pero se crea empleo. Ya habrá oportunidades para el empleo de calidad. Yo estoy convencido de que será así. ¿Sabéis por qué creo que se crea empleo temporal en la mayor parte de los contratos? Pues porque todavía los empresarios tienen miedo a la hora de consolidar sus relaciones laborales. En la medida, creo yo, que los empresarios van ganando también confianza, se animan a crecer, se animan a invertir o a expandirse, afianzan también sus relaciones laborales. Y lo hacen porque en la mayoría de las empresas que yo conozco, lo que más valoran los empresarios es su capital humano. Y para tener un buen capital humano, para tener una buena plantilla de gente involucrada,
mi opinión, y creo que esta opinión la comparten muchos empresarios, hay dos cuestiones que son clave. Uno, la confianza del trabajador en su puesto y en su perdurabilidad. Y dos, porque es la única manera de que el trabajador se forme adecuadamente para mejorar su expectativa y su calidad en el trabajo. Con lo cual, si bien es cierto, insisto, en que asistimos a mucho contrato temporal, también estamos comprobando, estamos constatando la conversión de muchos de esos contratos en contratos indefinidos. ¿Y se debería permitir que gente que está trabajando esté al borde de la pobreza? Bajo ningún extremo, en un país con posibilidades de atender y de cuidar a sus ciudadanos, debería permitirse que nadie esté viviendo en el umbral o por debajo del umbral de la pobreza. Pero eso está pasando, claro, eso ya lo sabemos todos, pero Bien, eso está pasando a día de hoy. Sucede porque hay desequilibrios sociales, hay desequilibrios económicos, ante los cuales tratamos de responder de muchas maneras. Os lo aseguro, muchas personas, y me duele en el alma decirlo, por esas personas. Pero es que las hay que lo tienen muy difícil para emplearse, y lo tienen muy difícil porque en este país muchos de nuestros desempleados, y esta es una realidad, tienen un escaso nivel de formación, tienen enormes dificultades para acceder a un puesto de trabajo porque no se han preparado, no se han cualificado para ello. Y eso deja fuera de juego a muchos jóvenes y a muchos no tan jóvenes que tienen que superar ese requisito, ¿no? Y por eso las administraciones a todos los niveles, y desde luego en particular en la Agencia Local de Desarrollo, si hay una cosa que nos ha preocupado, que me ha preocupado en particular, es que todos los cursos de formación que hemos hecho y que seguimos haciendo van dirigidos exclusiva o fundamentalmente a esas personas que peor lo tienen para encontrar un empleo, por su situación económica o por su falta de cualificación profesional. ¿Estás de acuerdo con una idea, una propuesta que ha lanzado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha dicho jubilación a los 60 para que los jóvenes puedan acceder al empleo? O sea, los puestos que dejan la gente que tiene 60 años. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es irrealizable, porque estallaría en 1000 pedazos la Tesorería General de la Seguridad Social, porque no es viable establecer ese criterio. Y hay argumentos sólidos y técnicos que lo avalarían. Al final, el sistema de prestaciones públicas de seguridad social tiene que ser un sistema viable. Y para hacerlo viable, los experimentos de laboratorio, y la gente de Podemos, me parece que tienen mucho de eso, mucho de ámbito académico, mucho de laboratorio, mucho de planta piloto, pero muy poco que ver con la realidad. A veces una realidad muy dura, que no nos gusta, y que trabajamos para modificarla, sin duda alguna. Pero la diferencia grande, ¿no? Y con humildad digo que mis años de experiencia en un equipo de gobierno me permiten confirmar eso, la diferencia entre cómo son las cosas desde la oposición, desde el mundo de las ideas, y cómo son las cosas desde el punto de vista de la realidad responsable, de la responsabilidad que cuida por encima de todo el interés general, pues es muy diferente, ¿no? Por lo tanto, me parece que estas ideas, por muy bien que suenen y que puedan sonar, pues sí, eso, son irrealizables. Te proponemos un juego. Bueno. Primer juego. Ya no eres, sigue siendo Carlos Castillo, pero no eres concejal, ni tienes nada que ver con la política. ¿Serías capaz de puntuar del 1 al 10 a nuestros políticos? Por ejemplo, Mercedes Alonso. Un 1 o un 0 es mal y un 10 es bien. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 le daría a Mercedes, pues hombre, yo creo que un 7. Un 7. Gabriel Echavarri, candidato del PSOE a la alcaldía. Gabriel es un hombre al que no le conozco ideas ni un discurso definido, no le conozco propuestas ni un proyecto para esta ciudad, por mucho que me parece que lo intenta, le pondría un 3. Un 3. Alberto Fabra, presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat yo creo que ha afrontado, como decía antes, la parte más difícil de la crisis, le ha tocado gobernar en una situación francamente complicada. Y creo que lo ha hecho muy bien a pesar de la situación. Yo le pondría un 9. Sonia Castedo. Sonia es una mujer excepcional, ¿no? Porque lo digo pues desde un sentimiento de admiración por su trabajo, por su trayectoria política, por el trabajo que ha hecho por esta ciudad y desde luego un sentimiento de gratitud. Ella me llamó para formar parte de su equipo. Creo que tiene una brillante trayectoria política, pero por encima de todo creo que es una mujer excepcional. Yo le daría un 7 también. 7.
Asunción Sánchez Zaplana. Ya lo dijo antes, fue una excelente compañera, pero me parece que todavía ha sido mucho más excelente la labor que ha hecho y que está haciendo como consellera. Creo que tiene la enorme virtud de escuchar por encima de todo y esa sensibilidad que tiene para con las personas y los problemas me permite otorgarle un 8. Un 8. ¿Y Carlos Mazón? Último. Como antes os decía, Carlos, no tengo criterio. Sé que, en fin, tuvo su vinculación política cuando Joaquín Ripoll fue presidente del partido y presidente de la Diputación. No conozco bien su gestión y desde luego tampoco puedo ponderar ni valorar lo que hace en la actualidad en la Cámara de Comercio. No presentado. Con lo cual no presenta. ¿Es suficiente el dinero que se destina, lo hemos comentado un poco antes, desde la Administración local, desde el Ayuntamiento de Alicante, a la Agencia Local de Desarrollo? Porque hay malas voces que dicen que se podría destinar un poquito más. Entiendo perfectamente a los que dicen que se podría destinar mucho más, pero yo estoy acostumbrado, quizá por mi trayectoria como directivo en el mundo de la empresa, yo estoy muy acostumbrado a gestionar recursos. Cuando tienes más puedes hacer según qué cosas y cuando tienes menos tienes otras herramientas que te permiten hacer cosas. Nosotros desde la Agencia Local de Desarrollo hemos abaratado sustancialmente los costes estructurales que tenía la agencia desde el punto de vista de alquileres, etcétera, etcétera. Hemos reducido también sustancialmente lo que antes nos veníamos gastando o invirtiendo en formación. Ahora hacemos cursos con menos y además los hacemos de una manera mucho más actualizada. Donde nos han quitado dinero, donde hemos tenido que ajustar recursos, hemos puesto más imaginación, más gestión y creo que hemos sabido responder más adecuadamente a la demanda que en este momento tiene la ciudad. Eso también es importante y no todos los políticos lo valoran. La oposición se instala constantemente en el discurso de no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, probablemente porque revelan en el fondo su incapacidad para hacer gestión. Y yo creo que si algo ha sabido demostrar en estos últimos años los gobiernos del Partido Popular a todos los niveles es su capacidad de gestionar los recursos que hemos tenido. ¿Y cómo es posible que se haya destinado 15 millones de euros extra a la contrata de basuras, 15 millones de euros, y no se le pueda poner un poquito más a la Agencia Local de Desarrollo? Hablando de gestión, además. Bueno, porque la 15 millones de euros. Contrata de limpieza viaria de esta ciudad era un contrato obsoleto que se había quedado, que no respondía adecuadamente al crecimiento que ha tenido esta ciudad en los últimos 10 años. Por lo tanto, había un desajuste, motivo por el cual, efectivamente, cuando venció ese contrato, se convocó con un nuevo pliego, con una nueva configuración de necesidades, y eso ha conllevado responder, evidentemente, destinar más recursos a una ciudad que ha crecido más. Y además, bueno, pues es que esta ciudad tiene las necesidades que tiene y esa es una demanda también constante por parte de los ciudadanos y aquí yo creo que lo importante es, bueno, ya que hay una contrata que se dedica a hacer estas cuestiones, exigirle hasta las últimas consecuencias la ejecución de los compromisos que tiene asumido en su contrato. Nosotros cumplimos 15 millones extra. Bueno, estamos escuchando mucho, sobre todo estos últimos tiempos, de la importancia de emprender. ¿Es complicado poner en marcha una idea? ¿Qué pasos hay que seguir para que una idea se convierta en un negocio? Bueno, siempre es complicado emprender por diversas razones, por falta de capital, por falta de formación, por falta de confianza, pero tengo no solo la sensación, sino también la convicción de que en España en general y en Alicante en particular es más fácil poner en marcha un negocio de lo que lo era hace 15 o 20 años cuando empezamos algunos. De hecho, hay algún ranking por ahí que he visto hace poco, no sé si de la OCDE, que revela que España está en la posición 150 de los países donde era pues más difícil poner en marcha en tiempo una empresa y ahora estamos, me parece que en la posición 33ª, con lo cual yo creo que ahí ha habido un avance. Es difícil porque siempre lo es y porque siempre asusta el tropiezo o el que no te salga bien el proyecto, pero yo creo que hay más instrumentos al alcance de los que quieren poner en marcha su negocio, instrumentos públicos, instrumentos de financiación. Creo que se ha extendido más la cultura emprendedora por necesidad o por oportunidad y creo que hay más gente que está aprovechando. ¿Crees que hay demasiado papeleo para poner en marcha una empresa? Siempre lo he creído.
Tanto me lo he creído que uno de los objetivos que tenía en la Agencia Local de Desarrollo cuando asumí mi responsabilidad era tratar de solventar ese problema. Y en la Agencia Local de Desarrollo, en el Ayuntamiento de Alicante, como saben muchos ciudadanos y muchos emprendedores, tenemos un punto de puesta en marcha de empresas en 24 o 48 horas. Esto mucha gente no se lo cree, pero es así. Tú llegas con el nombre de tu sociedad, con el capital social, con los socios que van a formar parte de esa sociedad, si es una sociedad mercantil o una empresa individual, y en un trámite que hacemos en una mañana tienes tu alta en Seguridad Social, tu sociedad inscrita en el registro mercantil, tu alta en el censo de la agencia tributaria. Todo esto lo podemos hacer, insisto, entre 24 y 48 horas, tan pronto como un notario recibe a los emprendedores para formalizar en escritura pública su sociedad y se ponen a funcionar. Yo esto, os lo aseguro, cuando algunos empezamos hace 20 años, esto era absolutamente impensable. Bueno, queríamos comentarte, que ya te hemos dicho antes, la complicada situación política que atraviesa Sonia Castedo a día de hoy. 5 imputaciones en 2 casos distintos de corrupción. ¿Crees que debería dimitir? Vamos a ver, el Partido Popular, como todo el mundo sabe, ha interiorizado la demanda de una sociedad que reclama mayor ejemplaridad por parte de los políticos. Desgraciadamente, las conductas muy reprochables de algunos que han utilizado la política en su provecho nos han ofendido a todos, a los ciudadanos por encima de todo, pero a muchos de los que estamos en política en particular. Y nos molesta por esa doble razón, porque indigna a los ciudadanos y nos indigna a muchos políticos que no queremos que nos relacionen con determinadas conductas. Por ese motivo, el Partido Popular, en diferentes niveles, ha establecido cuál es su posición, cuál es su nivel exigente. Y yo creo que en ese sentido, y eso iba a referirme, la convención política que se celebró en Benidorm el pasado mes de octubre reveló claramente cuál es el propósito del partido y ha fijado una regla muy exigente, tan exigente como será injusta en muchos casos, y así lo ha dicho, lo ha manifestado el propio presidente provincial. Oye, hay muchas situaciones que seguro que van a ser injustas para determinadas personas que se hallen en según qué situación. Pero el partido defiende, y ese es el pensamiento pues de muchos, desde luego del equipo de Pepe, y así lo manifiesta también Pepe Ciscar, el partido es un instrumento de la sociedad, y el partido y su proyecto está por encima de las personas. Los partidos son eso, son un instrumento para desarrollar iniciativas, proyectos en beneficio de las personas. En este momento lo que el partido está diciendo es que es incompatible formar parte de una lista, de una candidatura, si estás en una situación tal como que te imputen por un delito relacionado con la corrupción. La pregunta es, ¿Castedo debería dimitir? Lo que tenga, ¿sí o no? Lo que tenga que hacer Castedo es algo que depende del entendimiento o de la manera en que tengan que entenderse el partido que fija esa postura y Sonia, que como ha manifestado, quiere, debe y puede defender la pulserita. Pero tú mismo has dicho que los partidos son una herramienta, bien lo has definido, de los ciudadanos y de los políticos para alcanzar, y porque en esa herramienta tiene que haber una persona que esa misma ciudadanía demanda que debería estar fuera ya. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, pero es que porque la ciudadanía demanda mayor ejemplaridad por parte de los políticos, el partido ha reaccionado. Y yo creo que con eso demuestra la gran virtud de decir algo que nos preocupa mucho a los políticos, y es anticiparnos a aquellas cuestiones que espera la sociedad de nosotros, ¿no? Y yo creo que, no sé si hemos llegado tarde o no, lo único que sé es que el Partido Popular a nivel provincial es el único que ha planteado en una convención política donde los militantes han tenido oportunidad de pronunciarse cuáles son los límites o cuáles son las reglas para esto. Para mucha gente eso no es reaccionar, hablar de una convención no es reaccionar es decir, Sonia Castedo, estás imputada, desde ya, no estamos de acuerdo, márchate. Insisto, eso sería reaccionar. Pues en qué términos tengan que entenderse partido político, y en este caso Sonia Castedo, como cualquier otra persona que se halle en esas situaciones, es una cosa que depende del partido y de ella. Si tú fueras Sonia Castedo, ¿habrías dejado la alcaldía? ¿Es un sí o un no? ¿Es un sí o un no, de verdad? ¿Es un sí o un no? Yo creo que todo admite sus matices, porque te tienes que ver en una situación así para ver exactamente lo que tendrías que ponderar y lo que no.
Bien. Yo me pongo en la situación Isabel y digo, Bonich sí. también. Isabel Bonich también. ¿Carlos Castillo? Isabel, como cualquiera, tendrá su opinión dependiendo de la circunstancia en que se hallara, insisto. Yo creo que es mucho más complicado de todo. Vamos, que no nos contestas. Que no nos contestas. Pero hay que... Yo, Carlos que se Castillo. demandan este tipo Yo, de Carlos respuestas. Castillo. Cara, sí. Vamos a ver, si me preguntas a mí personalmente, Sí. yo, Carlos Castillo, con toda la legitimidad del mundo, ponderaría aquello que para mí es más o menos importante. Yo, en una situación como la que está viviendo Sonia, particularmente yo, habría dado un paso atrás y me defendería en otras circunstancias. Pero esto lo suscribo como Carlos Oye, Castillo. no ha sido difícil. Vale, vamos a ver lo que dijo Isabel Bonich de Sonia Castedo, aquí en Hay que ver lo que hay que oír. Sí que te marcharías entonces, en el caso de Sonia. Yo haría una reflexión seria y cuando se compromete tanto el nombre de una ciudad, de un proyecto y de ciudadanos, me lo pensaría seriamente. Si está imputada por cargos de corrupción, no será la próxima candidata y desde luego cuando decidamos y estamos mirando tomar una serie de medidas que las vamos a tomar en beneficio siempre de los ciudadanos. ¿Por qué no la expulsan? Quiero decir, vamos directamente al grano. ¿Por qué no la expulsan cuando Luisa Pastor le ha dicho esta mañana, ha salido en el periódico, lo dijo ayer, que si quisiera se podría? Bueno, evidentemente hay una causa, sabe usted que el Partido Popular, incluso a raíz de todas estas, la última operación, que también hay otros cargos de otros partidos, pero da igual, afecta al Partido Popular, ha dicho hasta aquí hemos llegado y es verdad que hay que ser contundentes y esa contundencia ha llevado a la expulsión y desde luego desde el Partido Popular estamos mirando esa medida y otras medidas porque también se puede pactar una salida y si no, pues se tomarán las medidas oportunas, que no les quepa la menor duda, en breve periodo de tiempo. Bueno, ahí teníamos las palabras de Isabel Bonich cuando estuvo aquí. ¿Apoyan todos los concejales a la alcaldesa? También se ha hablado mucho. También se ha hablado mucho de este tema. Yo creo que a la vista está que entre la capacidad que ha desplegado Sonia como alcaldesa ha sido su capacidad de mantener unido a su grupo y mantener el tono en el trabajo y en la dinámica de trabajo de este ayuntamiento. Todas las semanas se celebra una junta de gobierno ordinaria, cuando no extraordinaria. En cada junta de gobierno no se trata menos de media docena de asuntos y se toman decisiones que tienen que ver con inversiones en la ciudad, que afectan o que afectan directamente a la remodelación de una determinada zona o al impulso del comercio en cual otra, con lo cual yo creo que ahí ha habido eso, una unidad y una profunda convicción de que por encima de todo estaba y está a trabajar por la ciudad. Nos encantaría que Sonia Castedo visitara de nuevo Hay que ver lo que hay que oír, estamos trabajando en ello, de momento nos tenemos que valer de hace un año, vamos a ver lo que decía. Mi relación con Ortiz lo he dicho muchas veces, lo conozco hace muchos años. Tengo amistad, no amistad íntima, tengo amistad como la gran mayoría de personas de esta ciudad que nos relacionamos en un determinado ambiente. ¿Qué pienso de mi imputación? Pues no sé de qué estoy imputada. Sé los 3 delitos, pero yo no sé esos 3 delitos cómo, ¿de dónde vienen? Cómo se transforman en la causa. No lo sé después de 4 años. Sigo sin saberlo a día de hoy. Sobre mi dimisión no tengo nada que decir, lo he dicho siempre. No pienso dimitir. ¿Por qué? Porque me pienso defender desde donde estoy. Hoy, mañana y siempre. ¿Qué le parecen las declaraciones de Sonia Castedo? Hace un año, ponía 2013, ponía 2014, es 2013. Absolutamente respetables. Yo creo que cuando Sonia defiende, como está defendiendo su inocencia, es porque tiene que ser así. Yo creo que tiene toda la legitimidad y todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo creo que ya es una cuestión estrictamente personal, lo he dicho antes. El partido ha fijado una postura y Sonia está lanzándonos a todos, a partido y a los ciudadanos, un mensaje basado en su inocencia y en su derecho legítimo a defenderse. Insisto, cómo deben cohabitar esas posiciones es algo que, en mi opinión, compete exclusiva y estrictamente a ellos. Vamos rápidamente a ¿con quién sería de cañas? Carlos Castillo. Vamos con la primera opción. ¿Francisco Camps o Alberto Fabra? Con Alberto Fabra. Siguiente. Calatrava, Ortiz. Ánimo. No, con ninguno. No me produce ningún interés en particular. Más allá de quizá el recorrido profesional de Calatrava, vamos, no me interesa en particular ninguno de los dos.
Chimo Puig y Mónica Oltra, y el último es este. Bueno, Mónica Oltra da juego. Quizá resultara Han estado aquí los dos, ¿eh? Más interesante. Más interesante, me daría más juego. A mí, Chimo Puig, dicho yo con todo el respeto, me aburre un poco. Pues, Carlos Castillo, muchísimas gracias por haber visitado Hay que ver lo que hay que oír. Te esperamos cuando llegues a la Lo alcaldía. he dicho, esa es. Nosotros insistimos, insistimos. Esperadme en todo caso para hablar de mi trabajo y ojalá siempre que me llaméis pueda dar buenas noticias. Gracias por haber ciudad. venido. Gracias por esta invitación. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con muchísimas cosas más. Hasta ahora.